Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Sebastián Vergara, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas sede Latacunga, carrera Ingeniería Automotriz, con el presente proyecto Maqueta de Dinámica Clásica. Docente tutor, ingeniero Diego Proaño, materia Física 1. Como objetivos tenemos el objetivo general, que es el diseño y construcción de la maqueta de dinámica clásica, y los objetivos específicos, que son validar la ley de Newton, identificar las fuerzas presentes en la maqueta de dinámica clásica mediante el uso de diagrama de cuerpo libre, y reconocer la constante de elasticidad del resorte presente en la maqueta de dinámica clásica. Trabajo preparatorio. Para esto veremos conceptos básicos que influyen directamente en la realización de la maqueta de dinámica clásica. La dinámica es la parte de la mecánica que estudia la relación entre el movimiento y las causas que lo producen. En este caso serían las fuerzas. La fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos. La unidad de medida de la fuerza es el Newton, que se representa con el símbolo N mayúscula. La fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece cuando hay dos cuerpos en contacto, y es una fuerza muy importante cuando se estudia el movimiento de los cuerpos. La fuerza de rozamiento entre dos cuerpos no depende del tamaño de la superficie de contacto entre los dos cuerpos, pero sí depende de cuál sea la naturaleza de esa superficie de contacto, es decir, de qué materiales la forman y si es más o menos rugosa. La fuerza de resorte se calcula conforme a la ley de Hooke. La fuerza de resorte es directamente proporcional a la extensión del resorte. En otras palabras, si jalas mucho de la masa, la fuerza será intensa. Si jalas poco de la masa, la fuerza será débil. La tensión es la fuerza con que una cuerda o cable tenso tira de cualquier cuerpo unido a sus extremos. Cada tensión sigue la dirección del cable y el mismo sentido de la fuerza que lo tensa en el extremo contrario. Y la ley de Hooke. Cuando aplicamos una fuerza en un muelle, probablemente este se alargará. Si duplicamos la fuerza, el alargamiento también se duplicará. Esto es lo que se conoce como la ley de Hooke. La ley de Hooke establece que el alargamiento de un muelle sea directamente proporcional al módulo de la fuerza que se le aplique, siempre y cuando no se deforme permanentemente dicho muelle. Diseño y construcción de la maqueta de dinámica clásica. Para la construcción de la maqueta de dinámica clásica contamos como primer punto lo que es una base de madera de 60 por 70 centímetros. Posteriormente, y con ayuda de una tabla triplex, realicé una figura de un triángulo rectángulo, cuya base es de 60 centímetros, una altura de 40 centímetros y un ángulo de 33,69 grados, dándome como resultado lo que es un plano inclinado. La masa 1 debe estar en posición al plano inclinado, y al momento de realizar un movimiento, esta no se debe caer. Por eso es que opté por un pedazo de tabla plana para que mantenga en posición lo que es la masa 1 con el plano inclinado. Como siguiente punto diseñé lo que son dos empotramientos. El primero, que consta de un pedazo de madera que debe estar en diagonal con el plano inclinado y cuya función es mantener fijo al resorte. Y el segundo empotramiento, que consta de un pilar con una altura de 67 centímetros y cuya función es mantener a la polea móvil. Como siguiente punto es fijar una polea en la parte superior del triángulo rectángulo. Esto con ayuda de dos paletas de madera, y para que la polea pueda moverse me ayudé con lo que es un tornillo. Y como podrán darse cuenta, se puede dar vuelta lo que es la polea. Para que la simulación salga como es debido y no haya problemas, opté por lo que son ganchos. Puse un gancho en el empotramiento 1 para que se sujete aquí el resorte. Puse un gancho en el extremo izquierdo de la masa 1, donde también irá sujeta el gancho. Pues puse otro gancho en el extremo derecho de la masa 1, donde irá sujeta la cuerda. También puse un gancho en la masa 2, que permitirá que esta se sujete a lo que es la polea móvil. Como siguiente paso voy a fijar lo que es el gancho en el empotramiento.
a la masa 1, quedándome de este tipo. Y como podrán darse cuenta, el resorte se queda fijo gracias al empotramiento. Como siguiente punto, vamos a poner la cuerda que va desde la masa 1 hasta el empotramiento 2. Esta es una cuerda de aproximadamente 1 metro de longitud. Entonces vamos a poner. La cuerda va desde el empotramiento 2, le jalamos, sujeta a lo que es la polea móvil con la masa. Pasa por la polea fija hasta llegar a lo que es la masa 1. Entonces aquí amarramos. Quedándome de esta manera mi maqueta de la dinámica clásica. El funcionamiento de la maqueta de la dinámica clásica es la siguiente. Al momento que se aplica una fuerza a la masa 1, esta cambia de posición conjuntamente con la masa 2. El movimiento de la masa 1 va de izquierda a derecha y el movimiento de la masa 2 va de arriba hacia abajo. Como podemos ver, cuando soltamos, vuelve a su estado original. Al momento de aplicar una fuerza, podemos notar que el resorte sufre una deformación. Y también podemos encontrar otros tipos de fuerza. La primera, que es la fuerza elástica, que va en sentido contrario a lo que es la deformación del resorte. Podemos encontrar la fricción generada entre el plano inclinado y la masa 1. Y podemos encontrar dos tensiones. La tensión 1, que va desde la masa 1, pasa por la polea fija, la polea móvil hasta el empotramiento, y la tensión 2, que es generada entre la polea móvil y la masa 2. Y gracias a esta simulación podemos encontrar los datos de la tensión 1 y tensión 2, como también de las aceleraciones que actúan en la simulación de la dinámica clásica. Los resultados obtenidos a partir del uso de la maqueta de dinámica clásica. Realicé lo que es la calibración del resorte, obtuviendo datos de masa y peso. Para sacar la variación de la longitud utilicé la fórmula que es longitud final menos longitud inicial está en metros. La longitud inicial es igual en todas las masas, pero la longitud final es diferente en todas las masas debido a su peso. Obviamente la variación de la longitud también va a ser diferente. Las fórmulas a ocupar es el peso, que es igual a la masa por la gravedad, y la constante de elasticidad, que es igual a la fuerza sobre la variación de la longitud del resorte. Variables calculadas. El peso. El peso es diferente para cada tipo de masa. Las variables calculadas, constante de elasticidad. La constante de elasticidad igual son diferentes, desde la masa 1 hasta la masa 10. Aquí hay que sacarle el promedio de la constante de elasticidad. Error absoluto de la constante de elasticidad. Para sacar el error absoluto, restamos lo que es la constante de elasticidad de cada masa menos el valor promedio de la constante de elasticidad, dándonos un resultado de 4,1474. Después calculamos el error relativo, que es igual al promedio del error absoluto sobre el promedio de la constante de elasticidad, que nos da un resultado de 0,0160271372,4. Posteriormente, calculamos el porcentaje de error relativo, que finiquitará si nuestro proyecto está bien realizado o está mal realizado. Entonces, el porcentaje del error relativo es igual al error relativo por el 100%, dándonos un porcentaje de 1,60%. Primero calculamos el plano inclinado. Aquí tenemos lo que es el triángulo rectángulo, con una base de 60 centímetros y una altura de 40 centímetros. No sabemos lo que es el ángulo y vamos a sacar lo que es el ángulo, ocupando la siguiente fórmula. Altura es igual a la tangente del ángulo por la base, dándonos un resultado de
33,69 grados. Realizaremos lo que es el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Como hay una masa, hay un peso, y como es un plano inclinado, consta de un peso en Y y un peso en X. Como el movimiento va de derecha a izquierda, la tensión va en sentido al movimiento, pero la fricción y la fuerza elástica van en contra del movimiento. Ya. Entonces realizamos los cálculos. Como la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 porque no existe un movimiento en el eje Y. Entonces ahí tenemos un resultado de Newton menos el peso 1 en Y, que es igual a 0. Newton es igual a masa 1 por gravedad por el coseno del ángulo, dándonos una normal de 4,34 newtons. Posterior a esto sacamos las sumatorias en fuerzas en X, que es igual a la masa 1 por la aceleración 1, que es igual a la tensión 1 menos el peso 1 en X menos fricción menos la fuerza elástica, que es igual a la masa 1 por aceleración 1, obteniendo así la ecuación 1, que es la tensión 1 más 24,7863 es igual a 0,532 por aceleración 1. Realizamos lo que es el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. El sentido de movimiento va de arriba hacia abajo. Aquí solo constamos de lo que es el peso, porque existe una masa, y la tensión 2, que mantiene a la masa 2 suspendida. Como no existe un movimiento en el eje X, entonces no se le ocupa, pero sí se le ocupa el eje Y. Entonces las sumatorias en fuerzas en Y es igual a la masa 2 por la aceleración 2, que también es igual al peso 2 menos la tensión 2, que es igual a la masa 2 por la aceleración 2, teniendo así la ecuación 2, que es igual: tensión 2 es igual a menos 0,266 por aceleración 2 más 2,6086. Para sacar las ecuaciones sobrantes utilizamos ley de teorema de poleas móviles. Como podrán ver, aquí la tensión 1 rodea lo que es a la polea móvil, y la tensión 2 está sujeto desde la polea móvil hasta la masa 1, lo que le permite a la masa 1 estar suspendida. Entonces, las sumatorias en fuerzas en Y es igual a la masa de la polea por la aceleración. La masa de la polea es igual a 0, dándonos como resultado la ecuación 3, que dice lo siguiente: 2 tensión 1 es igual a tensión 2. Mediante esta ecuación 3 sacamos la ecuación 4, que es igual a aceleración 1 es igual a 2 aceleración 2. Cálculo de las aceleraciones y tensiones. Mediante la ecuación 2 por tensión 1 es igual a tensión 2, sacamos lo que es la aceleración 1, que es 43,5823 metros sobre segundos al cuadrado. Y sustituyéndola en aceleración 2 es igual a aceleración 1 sobre 2, me da un resultado de aceleración de 2 de 21,7911 metros sobre segundo. Y posterior reemplazamos las aceleraciones en la ecuación 1 y 2, dándonos como un resultado una tensión 1 de menos 1,6005 newtons y la tensión 2 de menos 3,201 newtons. Como conclusiones tenemos que se logró realizar una maqueta de la dinámica clásica utilizando los modelos de Newton. Estos modelos fueron de gran ayuda para la obtención de valores empleados por la dinámica para comprender el fenómeno físico presente. Este fenómeno son las fuerzas de acción y reacción identificadas mediante el diagrama de cuerpo libre. Aquí se identificó la fuerza elástica, la fricción, la normal, la tensión y el peso. Para el cálculo de errores se trabajó con la constante de elasticidad de resorte mediante la calibración de resorte, donde se usó los cuerpos de prueba, dándonos un valor de la constante elástica de 258,7739 newtons sobre metros y un margen de error de 1,60, lo cual valida el proyecto de dinámica clásica.
Gracias al análisis del cuerpo libre de polea se determinó la igualdad entre tensiones y aceleraciones del sistema. Con estas dos ecuaciones podíamos dejar una variable en función de otra para que la resolución tenga sentido y así poder determinar las tensiones presentes en el sistema. Recomendaciones. Al realizar la maqueta se recomienda utilizar madera por el simple hecho de que es resistente y no puede romperse al momento de aplicar la fuerza, para que el resorte tenga una deformación, y el diseño y construcción de la dinámica clásica debe ser un prototipo simple para obtener mediciones instantáneas, evitando algún tipo de complicación, con el único fin de ahorrar tiempo y lograr un excelente informe.